del mar. Si te quieres ver así, hay lugar, aunque crea que esto no da para más, no importa que te rías de mí. Está con nosotros la secretaria de Agricultura Familiar, Marta Ferreira. Bienvenida al Ciudadano se Revela. Muy bien, lindo título tiene el programa, ¿no? Tengo un poco Me de gusta, intriga a me ver de gusta qué se mucho trata. a los El ciudadano invitados. que se revela. Tratamos de hacer honor a eso. Muy bien, Secretaria con rango de ministra, ¿no, Marta? Sí, así Agricultura es. familiar. Exacto. Bueno, hablando de agricultura familiar, hace poco se conoció una medida que va a afectar a los agricultores familiares, que es el encarecimiento del monotributo social. Vos que estás en contacto por ahí, más que Sí. cualquiera de nosotros con ellos, ¿cómo repercute, qué consecuencia tendría para los agricultores familiares de Misiones? Tengo entendido que son algo así como 11.000. 11.200, cifra exacta. Sí, la verdad que uno podría decir que son mazazos tras mazazos, ¿no? Hacia el sector de los agricultores familiares, los más pequeños de la economías regionales y de nuestra economía misionera. Sí, la verdad que es un derecho conquistado que peligra seriamente. Uno se imagina lo que le significa esto al productor, porque después de muchos años de lucha se pudo conseguir que el agricultor familiar pueda estar en el sistema formal, facturando sus ventas, pero además pudiendo obtener los aportes para su jubilación y el beneficio de la obra social, ¿sí? Y la verdad que es una pena. Nosotros tenemos esperanzas de que esa medida se retrotraiga, que esa resolución del Ministerio de Agroindustria quede sin efecto. Es lo que estamos pidiendo a los misioneros. Sobre todo a mí me pareció puntualmente bastante insólito y rebuscado el argumento cuando dicen es parte de el ahorro de gastos que tiene que hacer el Estado. Lo escuchaba a un funcionario de Agricultura Familiar de la Nación en Misiones decir, es parte del ahorro que tiene que hacer el Estado. Y porque lo tiene que hacer. Y a la vez le bajan los impuestos a los grandes exportadores, le bajan los impuestos a los mineros. Y cuando uno se pregunta cuánto ahorra el Estado en el monotributo social de 50.000 productores en todo el país, 35 millones de pesos. 35 millones de pesos, Sí. para el Estado Nacional. ¿Qué es esto? ¿A qué apuntan? Y la verdad que evidentemente apunta a que los grandes sigan siendo cada vez más grandes y se enriquezcan y el pobre quede más empobrecido. Que es lo que, como sabemos, el proyecto misionerista justamente busca que los pequeños tengan más derechos y puedan crecer y que podamos lograr la equidad en la distribución de los recursos y de la riqueza. Cosa que evidentemente a este modelo que gobierna el país ha demostrado, no solamente con esta medida, sino con otras medidas anteriores, también que no tiene, los pequeños agricultores no están en la agenda. La verdad que es una pena. Social, aparte. Exacto, poca sensibilidad. Y bueno, nosotros tenemos, como decía, tenemos la esperanza de que a partir de acciones de los legisladores misioneros, que la verdad que fue un acto de grandeza política, lo sucedido el jueves pasado en la legislatura provincial, cuando todos los bloques se expidieron en contra de esa medida, y la última voz fue la del PRO, expresando que coincidían con los demás bloques en el sentido de que pedían que la medida quede sin efecto. Así que nosotros, los misioneros, quedamos contentos con esa posición de todos los diputados de Misiones. Sabemos que también nuestra senadora nacional, Maggie Solari, de manera inmediata elaboró una propuesta legislativa, una propuesta de ley, para que se derogue o que quede sin efecto la resolución del Ministerio de Agroindustria. Y Maggie sigue trabajando con otros legisladores, también con reclamo de algunos sectores productivos de distintas provincias, para poder lograr que esa medida se retrotraiga. Lo que expresan los funcionarios nacionales es que el monotributo era una medida hasta por 10 años y que vence a fines de este año,
y que además había muchas irregularidades. Digo, todos estamos de acuerdo en que si había irregularidades en Prolige. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Claro. Que se prolige, pero bueno, que esas irregularidades que había en prolijando no significa que tengan que dejar afuera a los agricultores que por fin tenían un derecho conquistado tan necesario. Y aparte suena hasta gracioso después que hace una semana nos enteramos de las afiliaciones, no solo truchas, sino que aparte figuraban como aportantes, gente con monotributo de bajos recursos, con monotributo social, porque eso salió en Provincia de Buenos Aires, armó el escándalo que está Vidal involucrada, porque Vidal no da explicaciones todavía, hasta ayer escuchaba, o antes de ayer escuchaba en un programa a Roberto García que decía, el periodista decía, la que tiene que dar explicaciones es ella. Entonces, hablando de esto, diciendo que habría irregularidades, se pueden prolijar y no sacar. Claro, claro, sin perjudicar al sector. Hay que tener en cuenta que el monotributo es una medida para que los últimos eslabones de la economía, los que menos pueden llegar a mover la economía, estén formalizados. Sí. Hoy en día es para quienes facturan hasta 72.000 pesos por año. Es decir, estamos hablando de 6.000 pesos por mes. Sí. Es para esta gente que son feriantes, son tabacaleros, facturan 6.000 pesos por mes. Sí. El Estado le cubría la obra social y los aportes jubilatorios. Ahora le deja de cubrir la mitad de la obra social y le dice, bueno, ahora tenés que pagar la obra social. Mientras tanto, insisto con esto, a los ojeros se les sigue bajando impuestos, a los mineros se le quitan retenciones. Y el ministro de Economía gasta en chocoarroces, el pedido de damos beneficio a los grandes y ajustamos y le hacemos pagar a los chiquitos, claro, que facturan hasta 6.000 pesos por mes. La variable del ajuste nunca deben ser los que menos oportunidades tienen, ¿no? Sino deberían ajustar de vez en cuando para arriba, porque la verdad que hasta ahora no hemos visto esos ajustes. Va a estar siempre y apuntando siempre a la estructura del ciudadano primero y ciudadano segunda. El glifosato, ¿tiene algo que ver también con estas políticas de las grandes industrias? ¿Tiene que ver el gobierno nacional o son ya un tema del privado? No, evidentemente sí. Nosotros tocando ese tema tocamos muchos intereses de grandes corporaciones, pero el objetivo es, más allá del producto en sí, es cuidar nuestra biodiversidad, cuidar el suelo, la vida del suelo, la vida de los ciudadanos misioneros, de los consumidores, de los productores, es la vida. Sí. Así que ese es el debate que nos estamos dando y la verdad que lo que sueño es que podamos construir con toda la comunidad misionera la mejor propuesta legislativa que se ajuste al tiempo que vive la provincia y a la realidad. Yo no estoy diciendo que el proyecto que presenté en su momento es el que quiero que se apruebe. Sí, en eso hay tres, creo que tengo mucha apertura y coincido en que tenemos que ver qué es lo que más se ajusta a la realidad. Prohibir de manera inmediata, sin un proceso de transición, creo que no es correcto, no es lo que hoy la provincia está pidiendo, pero sí que vayamos poniendo medidas, quizás año tras año, para que podamos llegar de aquí a 5 años o a 10 años a una provincia que tenga una producción saludable, sustentable y con menor dependencia cada vez de insumos químicos. ¿Hay presiones? ¿Hay presiones de grupos, de sectores de la economía en contra de y al menos hay expresiones, claro, hay expresiones que fueron de público conocimiento de algunos sectores. ¿Y hay antecedentes, digo, alguna ciudad, alguna provincia en la Argentina lo aplica, prohíbe el glifosato, prohíbe agroquímicos? Sí, hay provincias como Santa Fe, que creo que tiene una ordenanza en la ciudad, Córdoba, Entre Ríos, que fue a partir de la famosa mandarina, sí. Y algunas otras provincias que están trabajando en esta temática. Casi todas coinciden con prohibir el uso en zonas urbanas, claro, como primera medida. Sí. Ahora, las últimas noticias que estamos teniendo sobre los efectos del glifosato, los juicios a Monsanto, creo que son también bastante llamativos porque eso sí tiende a crecer, los juicios que tiene la empresa, no solamente por el glifosato, sino también por otros productos. Creo que nos están demostrando que la sociedad se expresa y que el consumidor quiere productos que tengan garantía de inocuidad porque busca salud.
Eso es lo otro que también está de fondo. El consumidor hoy tiene mucha más información que no tenía en otros tiempos, así que por eso yo también sostengo que este es el momento adecuado, es el mejor momento para generar debates y construir una propuesta legislativa. Marta, recién decías masazo tras masazo, y hablábamos de el encarecimiento del monotributo social. También hubo despidos. Sí. En el área de agricultura familiar de la Nación, tengo entendido 17 técnicos que trabajaban con pequeños agricultores en Misiones. Hubo recortes en el SENASA, hubo recortes en el INTA. Sí. ¿Cuál es el futuro, cuál es el panorama para la agricultura familiar de Misiones? ¿Van a tener que cubrir todo esto desde la provincia, con fondos propios? Sí, seguramente. La provincia tendrá que hacerse cargo de esos vacíos que van quedando. La verdad que es una pena. Los técnicos de agricultura familiar, los de SENASA sobre todo, que nos afectan mucho, porque nosotros tenemos una frontera muy importante, y justamente con este tema de agroquímicos y del glifosato, lo que el SENASA nos dice muchas veces es que, como tenemos tanta frontera, ingresan también a nuestra provincia productos fraccionados en motitos que ingresan a las colonias. Eso es un gran peligro, porque encima el productor no sabe qué está comprando. Sí. Pero, a su vez, el SENASA nos dice que tienen pocos recursos humanos y financieros para atender nuestra frontera. Con estos despidos, tienen aún mucho menos recursos. Se ahonda el problema. Se ahonda el problema. Lo que nos lleva a pensar que tal vez vamos a tener que crear nuestra propia policía sanitaria provincial. Esas son las famosas barreras sanitarias del SENASA que tienen armadas, tendría que funcionar en todos los lugares de al país, ¿no? Sí. Así que bueno, en términos de vaciamiento, creo que lo que está provocando el gobierno nacional es bastante importante, y ojalá que nosotros tengamos las condiciones necesarias como para seguir adelante trabajando con los agricultores familiares de la provincia, sosteniendo que son nuestra mayor fortaleza, que son el eslabón más frágil, pero a su vez más importante, porque generan su propio empleo y porque además producen alimento para los misioneros. Bueno, yo para finalizar te voy a hacer una pregunta política. Vale. Definime, o sea, un poquito nos diste un adelanto, a Mauricio Macri. Definir a Mauricio Macri. Qué pregunta. Difícil definición. Le leo poco a Mauricio Macri, pero bueno, sí aquellas medidas que afectan al sector trato de informarme un poco más. Parecía al principio haber demostrado inteligencia en las definiciones, en el deseo de prolijar el país, de buscar el crecimiento, de atacar aquello que no estaba bueno. Pero bueno, a 3 años la verdad que demostró que tenía ideas, pero esas ideas no se transformaron en hechos. Los hechos fueron favorecer al sector empresarial, a los más grandes del país, favorecer a la pampa húmeda y de nuevo dejar desprotegido a las economías regionales, a las provincias del norte. Así que creo que es un presidente que favorece a un sector, y la verdad que eso no está bueno, porque un presidente tiene que favorecer a todas las provincias y a todos los sectores, y sobre todo a los que menos tienen, y este presidente no demuestra eso, así que creo que está para los grandes y no para los pequeños. Yo tengo una más y con esta me despido. Hubo un proyecto que ingresó la semana pasada a la legislatura y tiene que ver con la posición de la provincia sobre el aborto. Sí. Bueno, has pasado por la legislatura, te ha tocado el tratamiento de esos proyectos. ¿Qué opinión tenés sobre este tema que, bueno, tiene media sanción en Diputados de la Nación, va al Senado, donde se está tratando, todo el país prácticamente está hablando de esto, por ahí queremos conocer tu opinión? Sí, yo como una opinión personal, sí, como ciudadana, estoy a favor de la vida y no quiero reducir esto de estar a favor de la vida únicamente con esta temática, ¿sí?
Estoy a favor de la vida pensando también en el uso de agroquímicos, en el uso de agrotóxicos que también mata. Estoy a favor de la vida cuando acompaño al agricultor para que pueda tener garantizada su seguridad alimentaria y no se muera de hambre, nadie se muera de hambre en la provincia, que nadie se muera también por accidentes de tránsito, porque también ahí se muere gente. Y estoy a favor de la vida desde el instante de la concepción, ¿sí? Entiendo que estamos en un momento en que la sociedad tiene opiniones enfrentadas, Sí. pero entiendo que también la sociedad se construye así. No todos opinamos igual, nunca, nunca en la vida. Y que al trasladarse a la legislatura nacional, al Senado o a Cámara de Diputados, y siempre en un sistema democrático gana la mayoría, ¿no? Así que el debate se está dando. Yo creo que es importante escuchar, que creo que se ha demostrado una gran actitud de escucha, y tener claro que construimos en la disidencia, pero que construimos así, opinando distintos. Yo respeto las opiniones de otros sectores, tengo la mía, estoy a favor de la vida, no podría en una provincia con tanta biodiversidad estar en contra de, pero la vida en su sentido amplio, todos los días. Bueno, Marta, muchas gracias por haber venido al programa. Un obsequio, la taza del ciudadano se revela. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme al programa. Gracias, Marta. Y gracias por los temas también que Bueno, abordan. Tenés las un puertas gusto. abiertas Cuando siempre que quieras. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a un corte. En el próximo bloque estará con nosotros el concejal de Apóstoles por el Partido Justicialista, Juan Manuel Ortiz.